Señoras y señores, seguimos en la 1090, seguimos en Radio Imparcial, como todas las tardes de 12 a 2 de la tarde, como siempre, no se sabe nada. Bueno, tocábamos diferentes temas, hoy el tema central, considero que es un tema por lo menos delicado, y sí para tocarlo, más allá de que podamos leer algún informe y podamos realizar algo nosotros, siempre es bueno la palabra de gente especializada en todos estos temas. Y por eso del otro lado tenemos a Adriana Sabio, para poder hablar de todo esto, la psicóloga Adriana Sabio, y bueno, te damos las gracias primero por atendernos en el día de hoy, que tenés una jornada recontra complicada, Adriana. Bastante complicada, muchísimas gracias, Yanek, por la invitación, y bueno, un placer, pero siempre es nuestra primera responsabilidad, ¿no?, devolver a la población y trabajar en la prevención, así que acá estamos. Sí, yo hablando con Adriana y hablando de esto hace mucho tiempo, hablábamos de un montón de temas que vos estás especializada en varios temas. Inclusive, bueno, hablamos un largo y tendido sobre el tema de los asesinos seriales como Pablo Goncalves, hablamos de violaciones y de un montón de temas, y me parece que sos una persona que se puede hablar de absolutamente todo, porque bueno, básicamente tenés estudios sobre todo. Y te contactábamos justamente en el día de hoy para poder hablar sobre el caso de los suicidios, más precisamente, sobre los demás temas en algún momento que te agarremos un poco más desocupada. No hay problema, siempre lo importante es la voluntad. Bueno, a ver, la formación, yo tengo la especialidad en la parte forense, y como bien saben ustedes, la parte forense también tiene una subdisciplina que es la suicidología forense, que trabaja justamente el análisis del fenómeno del suicidio en términos generales, que actualmente en nuestro país nos está golpeando de una manera bastante complicada. Hoy por hoy el Uruguay está siendo vanguardia, desgraciadamente, desde el punto de vista de las cifras en el Observatorio Latinoamericano, como el primer país en Latinoamérica de más índice elevado de suicidio en la región, ¿no, verdad? Estamos frente a cifras bastante complicadas. Yo investigando un poco y actualizándome los últimos datos de los observatorios, nos encontramos en realidad con muchísimos más casos del pico más grande que hubo en nuestro país de suicidios, que fue con la crisis económica del 2002. Que tuvimos valores bastante elevados, pero en esta oportunidad se elevan muchísimo más por encima, y hay un fenómeno, estudiándolo más desde la mirada forense, desde la perspectiva forense clínica, que llama mucho la atención, que también es la suma de las poblaciones. O sea, en un principio nos encontrábamos con poblaciones muy avejentadas o un poco más avejentadas, que tenían esta situación desgraciada de pensar en quitarse sus vidas a partir de los 61 años, y actualmente ya nos estamos encontrando con valores que aumentan los porcentajes, que tienen que ver con personas jóvenes, e inclusive adolescentes en adelante, hasta personas de 40 años. O sea, sí, a mí me pasó que yo ayer cuando me contactaba contigo me sorprendía del grado alto, o por lo menos de que había chiquilines entre 6 y 8 años que también se suicidaban, y ahí dije, pucha, ¿qué pasará por la cabeza de todas estas personas? Me imagino que deben ser cosas completamente diferentes entre un niño y un adulto, porque sin duda hay otros problemas, pero a rasgos generales, o por lo menos, ¿se podría decir que hay un patrón en el suicida o no? Bueno, a ver, ¿qué pasa? Nosotros en realidad el fenómeno del suicidio, por lo menos desde la perspectiva forense, lo que siempre se analiza es tratar de estudiarlo desde la, diríamos, circunstancia cultural y poblacional de la que se analiza. O sea, nosotros como diríamos, población potencialmente suicida, tenemos una característica determinada, como uruguayo frente al fenómeno del suicidio. El uruguayo tiene una predisposición muy marcada a todo el elemento de el aspecto depresivo, que es algo que a mí actualmente me preocupa muchísimo, porque estas poblaciones potenciales suicidas, esperemos que cada vez sean menos, en realidad no tienen que ver con las poblaciones diagnosticadas con depresiones ya diagnosticadas, sino que son todas las personas que en realidad todavía no se han diagnosticado, que tienen estos elementos presentes de cierta predisposición a tener pensamientos negativos, a tener falta de esperanza, a desesperanzarse frente a la vida, a no tener ganas de seguir viviendo, a no tener ganas de seguir luchando. Y esta es principalmente a mí la población que más me preocupa. Es la población en realidad que queda, como diríamos, suelta, totalmente sin control desde el punto de vista sanitario, y que en realidad iba en nosotros como población civil,
si tenemos un familiar con esas características o a nosotros mismos nos puede pasar, poder identificarlo y empezar a ver cómo podemos intervenir desde lo temprano, no cuando el paciente ya está avanzado en un cuadro depresivo que interpreta que la única manera de solucionar su vida, su realidad, es, diríamos, quitándose la existencia, ¿no verdad? Que son los casos en realidad que nos están golpeando. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con un fenómeno que lo ves, por ejemplo, en otras poblaciones también, y se ve muy presente en las poblaciones de gurises adolescentes, que está más propio por su etapa evolutiva y demás, que es el síndrome de la oveja perdida. El síndrome de la oveja perdida es algo interesante que se trabaja en la parte neurofisiológica, que tiene que ver con que nosotros en realidad en nuestra base tenemos una base biológica, de forma de pensar, de estructura cerebral, y respondemos en realidad a la esencia de una manada. O sea, nosotros pertenecemos a una manada fisiológicamente, necesitamos tener personas a nuestro alrededor que nos acompañen, y eso nos devuelve mucho más que estar acompañados, nos devuelve un objetivo frente a la vida y tratar de enfocarnos y apuntar hacia algo, ¿no verdad? O sea, esto del destino, de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero ser y qué es lo que quiero conseguir. Este aspecto, desde el punto de vista fisiológico y neurológico, es muy importante porque es la base de la que emergen o no emergen los químicos necesarios para que la persona o se deprima o no se deprima. O sea, para traerlo a tierra, si yo me siento solo y no tengo mucha compañía y demás, puedo llegar a tener el síndrome de la oveja perdida. Exactamente. Perder la esencia frente al destino de la vida. O sea, interpretar como que yo ya no tengo más que hacer acá. O sea, no tiene sentido que exista, qué es lo que estoy aportando, no sé a quién le respondo, no sé a ¿Eso pasa mucho? Eso es muy común y en la clínica lo ves mucho con pacientes, aparece muchísimo, que tienen todo, que en realidad quizás no tengan, gracias a Dios, problemas de salud, ni tampoco a veces problemas demasiado importantes laborales, pero sin embargo sienten como que no tiene sentido su existencia. Entonces, este aspecto es importante para compartir con toda la gente. ¿Por qué? Porque en realidad el sentido de nuestra existencia aparece cuando estamos en contacto con nuestro grupo de pares o nuestra manada. Si nosotros quedamos solos, aislados y totalmente desconectados de nuestro entorno, perdemos justamente esta estimulación que el entorno nos devuelve. Y ahí nuestro cerebro empieza a generar bajos niveles químicos de determinadas hormonas que tienen que ver con la felicidad, con el bienestar psíquico, y se empiezan a sumar una cantidad de factores, no solamente fisiológicos, sino psicológicos, que nos empiezan a arrastrar a aspectos más depresivos, que después pueden terminar conformando una depresión, o este tipo de poblaciones que quedan como totalmente deshilachadas o sueltas al margen, que están como almas deambulando en pena, que sienten que no tienen sentido de vivir y demás, y que caen en este tipo de circunstancias que puede estar explicando en parte estos niveles elevados, diríamos, de población con tendencias suicidas más marcadas, ¿no verdad? Adriana, sí. Esto es importante saberlo, ¿sí? Sí. Te habla Rodrigo Codesal. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, sí. Bueno. Yo había hablado contigo recién. Sí, ¿cómo estás? Bien. Con respecto a lo psicológico, está. Ahora, con respecto a lo que es lo institucional, lo estructural de la materia, sí. Se dice que en Uruguay se suicidan 2 personas por día. 2 personas cada 3 días. 2 personas cada 3 días. Bueno, se dice que Uruguay aparece como un punto rojo dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Sí. Ahora, el Programa Nacional de Salud Mental, ¿está funcionando bien, correcto, regular, mal o muy mal para vos? Mirá, con respecto a la pregunta administrativa, es todo un tema. Yo estuve observando, porque hice como una especie de búsqueda rápida genealógica en el tema de las documentaciones y demás. Desde el 2002, desde mayo del 2002, nosotros tenemos una ordenanza del Ministerio de Salud Pública, y esto es muy importante, porque de hecho cuando trabajás como psicólogo en la parte clínica, a nivel público, privado, lo tenés que tener muy bien en cuenta. Hay una ordenanza impartida por el Ministerio que obliga a dar seguimiento a este tipo de casos. Cuando hablamos de dar seguimiento a este tipo de pacientes, no es el paciente, como yo repetí al principio, avanzado o ya diagnosticado con una depresión o depresión mayor. Y acá hay algo que hay que entender y que estaría bueno que todos lo pudiéramos captar para poder ayudarnos entre todos. El problema en este tipo de circunstancias frente a la figura del paciente es el paciente que todavía no está diagnosticado. ¿Por qué? Porque el paciente diagnosticado
desde el punto de vista clínico, más allá de que vaya o no vaya muy seguido a controlarse, tiene una cierta observación y seguimiento. El paciente no diagnosticado es un paciente que inclusive, desde el punto de vista del funcionamiento mental, tiene muchísimo más manejo frente a sus conductas físicas y frente a sus conductas psíquicas. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de un paciente depresivo que no se puede levantar de la cama, sino que estamos hablando de un paciente que está entrando en una posible depresión, que tiene movilidad física y que tiene voluntad psíquica de hacer cosas bajo ese efecto ya deprimido. Y Ahora, esto es muy importante, porque, perdón que te haga un parentesito ahí, sí. ¿por qué? Porque en realidad en este tipo de poblaciones nos encontramos con poblaciones que después muchas veces pueden desembocar o en incidentes violentos, en este tipo de estados mentales, frente a ellos mismos, por supuesto, atentando contra sus propias vidas o atentando contra las vidas de otro, o en concreción concreta justamente del suicidio propiamente dicho, ¿no, verdad? Porque tiene, diríamos, la capacidad física y psíquica de poder moverse frente a la acción. No es lo mismo que un paciente que no se puede levantar de la cama o que vive encerrado en la casa, es diferente. Y esta es la población que nosotros me parece que tenemos que utilizar como guía, es una población central para poder analizar, ¿no? Perdón, dime, sí. Yo te pregunto porque podemos estar de acuerdo de que hay una gran parte de la población que no está que no está diagnosticada. Exacto. Ahora, es difícil también si no se concurre a una visita médica o demás por cualquier otra circunstancia, si es una gripe, que el ministerio también pueda generar un diagnóstico. Hablo de salud pública, ¿no? Sí. Puede pasar en cualquier sociedad. Sí. Pero hablo de salud pública, generar un diagnóstico con respecto a una persona que no se atiende por nada, o sea, que no va a un hospital. Ahora, el que sí va, no sé, por un cuadro febril a un hospital público, los médicos de puerta de las emergencias, hablo de los médicos de medicina general, un traumatólogo, lo que sea, ¿están capacitados, están para de repente atender ciertas manifestaciones o algún tipo de sintomatología, no sé si está bien dicho, algún tipo que se pueda ver en expresiones del paciente me estás y preguntando, se pueda derivar? Sí, me estás preguntando concretamente lo que tiene que ver con el estudio anamnésico, o sea, con la anamnesis que se hace con el paciente por más que te llegue por un dolor de cabeza. En realidad, a ver, no está ordenado, diríamos por lo que yo tengo entendido, obligatoriamente poder indagar esos aspectos. Pero si a mí me lo preguntás desde el punto de vista de lo que es un psicólogo clínico o un clínico en general, cualquiera sea su profesión, es importante poder indagarlo y poder preguntarlo. Y ya de hecho cuando vos te presentás frente al paciente observás determinadas cosas que aparecen y que bueno, y que hay que estar muy sensibilizado para poder percibirlas. Hay muchísimos mensajes que están llegando a través de las redes sociales, a través de los mensajes. En algunos, por las dudas, estamos hablando con la psicóloga Adriana Savio. Hay varios mensajes con respecto a casos particulares y casos puntuales. Inclusive nos preguntan el policía que se suicidó y el psicólogo no lo supo interpretar y demás de cosas que de repente capaz que... no sé si corresponde preguntártelo porque en realidad creo que es un caso particular y ahí creo que hay que ver un montón de factores. No, está bien, está correcto. A ver, sin ánimo, por supuesto, de responsabilizar, porque de hecho yo no estuve en el caso de manera directa. A ver, a nivel clínico pueden a veces suceder aspectos que no permitan, por un tema de hermetismo del paciente y demás, que a veces el técnico pueda ver, diríamos, que hay determinadas tendencias o predisposiciones a lo depresivo. También, por supuesto, tiene que ver con la sensibilidad que tenga desarrollada el técnico. El técnico tiene que estar muy desarrollado en la sensibilidad de percibir elementos. Hay elementos que tienen que ver con la presentación del paciente. Un paciente que se presenta de una manera aseada no es lo mismo que un paciente que se presenta descuidado. Las mujeres, por ejemplo, si se tiñen el cabello sin el cabello teñido, las uñas mal alineadas. O sea, hay una cantidad de aspectos que hacen a nuestras presentaciones, diríamos, frente a lo social, que cuando la persona está entrando en un cuadro depresivo se empiezan a ver totalmente deterioradas. Que lo vemos mucho con los viejitos, ¿no? Te cambio de tema, porque hoy algo que tocabas que a mí me quedó, Adriana, es el hecho de que muchas veces inclusive no tiene que ser por una condición social, de que el tipo tenga plata o no, y bueno, se suicida igual. Para la gente que no tiene el ojo clínico, porque conozco casos que son de cerca,
de repente no tenía, o por lo menos no le veía nada aparente como que le generara a esta persona hacer lo que hizo, y de un día para el otro lo termina realizando o se termina quitando la vida. Hay algo que uno pueda decir, bueno, por acá puedo ir, tampoco lógicamente no vamos a ir corriendo a nuestros hijos para ver si le está pasando algo, No, pero claro. ¿hay algún cambio que os diga, bueno, acá tengo que abrir los ganchos? Y, a ver, los indicadores más importantes son la presentación frente a los otros, el descuido del aseo personal, que es lo que podemos ver a grandes rasgos. Después lo que puede empezar a aparecer es el desinterés frente al contacto con lo social del entorno, el aislamiento, el empezar a sentirse perdido, querer quedarse encerrado en la casa y no salir. El cortar, diríamos, los vínculos pero de todo tipo social, o sea, en vez de ir, por ejemplo, al almacén a hacer compras, pedir que me traigan las compras si puedo a mi casa y no moverme, empezar a cortar el funcionamiento de la actividad física, que tiene que ver de vuelta, y perdonen que vuelva a insistir con esto, pero es interesante porque va a quedar en la cabeza de la gente, del síndrome de la oveja perdida. En realidad, ¿qué pasa? La oveja, cuando queda perdida de su manada, se queda quieta porque interpreta que quieta no va a ser potencialmente atacable. El enemigo no la va a atacar si está quieta. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo como a los animales en ese punto, desde el punto de vista neurológico. Cuando se inicia la depresión o se inicia el proceso depresivo, el sujeto en realidad lo que queda es paralizado y quieto frente a lo que le está pasando en el momento. Yo siempre a mis pacientes les digo que hay que preguntarse no cuándo pudo empezar, hay que preguntarse cuándo yo empecé a interpretar que tenía que quedarme quieto para seguir viviendo. Y ahí es cuando se inicia el proceso depresivo. Con respecto a los niños que te comentaba, ¿qué tiene que ver algo de violencia doméstica, además, el entorno? ¿Qué puede generar esto? Por lo menos en los casos que ha salido, o que por lo menos en algunos casos nos hemos enterado. La violencia doméstica, como decís, como causante o como factor que puede ayudar a las situaciones de depresión. Claro, un factor externo. Sí, no, ojo, te lo pregunto porque a mí me rompió la cabeza escuchar que había chiquilines de 6, 7, 8 años que se suicidaban o se querían quitar la vida. Lógicamente tiene que haber un montón de condicionantes, pero... Interpretación de la muerte, ¿no? O sea, esto como de que no tiene sentido de que exista. Hay un tema también muy directamente relacionado con el tema de la autovalorización, o mejor dicho, de la desvalorización. La persona interpreta que no sirve. Si yo interpreto que no pertenezco a ningún grupo, no pertenezco más a ningún clan, yo en realidad estoy sintiendo que no sirvo para nada, que mi existencia no hace una diferencia. Que exista o que no exista no hace diferencia. Y esto vale clínicamente para todas las edades. O sea, aparece muchísimo y muchas veces la respuesta que puede después generar como consecuencia es o el aislamiento total de la persona con el inicio de un proceso depresivo que después lo conduzca lamentablemente a determinadas decisiones como por ejemplo suicidarse, o también como en segunda posición el hecho de que la persona tenga una respuesta violenta o de agresión. El paciente depresivo cuando empieza ya a avanzar un poco más en el proceso del cuadro puede desarrollar también mucha violencia contenida. Y puede ser un paciente con muchísimas tendencias a las explosiones. Todos los casos que estuvimos viendo, y la mayoría de casos que estuvimos viendo con varones violentos que tuvieron término con sus parejas muy complicados, con el tema de los feminicidios y demás, en la mayoría de los casos nos encontramos con varones depresivos. Varones depresivos no atendidos a tiempo, que en realidad después, por un elemento clínico, terminan eclosionando, terminan reventando frente a una situación que no saben cómo expresar. En el caso del género masculino es muy interesante ver el fenómeno del suicidio, porque de hecho ustedes como género masculino están más complicados en el tema del suicidio. Son más hombres los que se quitan la vida que mujeres las que lo hacen, inclusive eso, bueno, a nivel internacional, a nivel del mundo también es un poco así, pero en el Uruguay aparecen más varones, diríamos, fallecidos por suicidio que mujeres, y esto también tiene una correlación social y cultural, ¿no, verdad? Porque el varón, diríamos, como género, está muy castigado desde el punto de vista social. El varón no puede llorar, el varón no puede expresar, el varón no puede decir qué es lo que siente, porque tiene que... A ver, Adriana, que te estamos perdiendo ahí. Sí. Te estamos perdiendo ahí. Hola, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. El varón tiene mucha responsabilidad y están muy castigados los varones desde el punto de vista del género.
primero a nivel social. Ustedes parece que como que no pudieran llorar, no pudieran expresar, entonces todo esto carga muchísimo, y bueno, unido a elementos depresivos, no estoy por supuesto justificando estos hechos ni mucho menos, pero nos encontramos con este tipo de varones que a mí los otros días me estaban haciendo una nota en Salto y les llamaba la atención que yo le decía, justamente este origen diagnóstico más depresivo del varón violento. Porque las personas interpretamos naturalmente que la persona depresiva es una persona totalmente pacífica y no es así. Desde el punto de vista clínico, el depresivo o el potencialmente depresivo es una persona muy angustiada, que a su vez está sumamente triste, muy impotente, muy indignada y puede llegar a ser muy violenta en determinados momentos de explosión, antes de, por supuesto, caer en un diagnóstico depresivo más profundo y más sumergido, ¿no, verdad? Ahora, Adriana, a mí Sí, me interesa ir más allá, sí, cómo no. sobre todo para el que está del otro lado y que de repente nosotros no lo sabemos, si tiene algún problema y se encuentra en un pozo depresivo y de repente no sabe a dónde acudir, porque es la realidad. Nosotros tenemos, Uruguay tiene un programa nacional de salud mental que Sí. fue elaborado en 2011, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, yo me pregunto, la persona que no tiene los recursos como para pagar un psicólogo particular y poder ir a una consulta y poder atenderse con respecto a esa sintomatología que tiene y demás, el Programa Nacional de Salud Mental, el Ministerio de Salud Pública, ¿tiene algún lugar a donde uno pueda recurrir que no tenga que, de repente, no tengo cómo pagar un psicólogo y diga, bueno, está, Salud Pública me aporta por el Programa Nacional de Salud Mental la posibilidad de recurrir a tal lugar? No hay según lo que yo tengo entendido, no hay un programa único, específico para eso. Lo que sí te puedo decir es, y puedo responder por supuesto a toda la población en este sentido de que, a ver, si nosotros necesitamos una cobertura abierta, cualquier puerta de emergencia, si yo voy como diríamos, paciente y planteo lo que me está sucediendo, me tienen que poder atender. Lo que pasa es que hay un tema ahí con esto que me preguntás. O sea, a ver, son como dos canales, ¿no? Hay un canal que tiene que ver con cómo nos organizamos nosotros desde el punto de vista de biogestión y administración médica, y hay otro canal que tiene que ver también con qué nos pasa a nosotros como población cuando vamos a consultar. El paciente uruguayo es un paciente muy cerrado en ese sentido. A nosotros los uruguayos nos cuesta ir a un médico o una puerta de emergencia a decir, me estoy sintiendo mal, tengo ganas de morir, no tengo ganas de seguir viviendo. Por supuesto que es un fenómeno, el suicidio es un fenómeno tabú y a muchísimas, diríamos, personas nos puede tocar directamente y nos cuesta muchísimo como seres humanos que somos decirlo. Pero somos muy herméticos en ese sentido. Hay poblaciones que son mucho más abiertas y pueden expresarle a un médico o a un técnico lo que les está pasando. El uruguayo tiene mucha vergüenza muchas veces de consultar por estas causales o interpreta que es una pavada y que ya se le va a pasar. Y acá es un tema que tenemos desde el punto de vista clínico porque empezamos a aguantar, empezamos a cargar problemática y termina muchas veces explotando en todo esto otro. Por el aspecto que me preguntabas desde el punto de vista de la administración médica, es todo un tema. Sí sé que si van a puertas de emergencia en instancias públicas o privadas, por supuesto que se los va a atender en este tipo de intervenciones. Capaz que habría que mejorar el tema del seguimiento, ni que hablar. Nosotros como país siempre tuvimos problema a nivel médico de todo lo que son los seguimientos de diagnóstico y los procesos de seguimiento en general en el campo clínico y técnico, que tiene que ver con los registros, con la manera de registrar. Capaz que habría que agregar, sí, a la anamnesis general médica en un punto cero, cuando el paciente va en el inicio número 1 de la consulta, preguntas acerca de cómo está de estado de ánimo. Esto nunca se contempló totalmente, nunca se valoró de una manera fuerte y seria. Vos sabés que justamente hay un mensaje, Adriana, que dice Sí. eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona está angustiada y sin ánimos de nada, pero el sentirse fuerte le hace tratar todos los días de salir a pelearla hasta que se cansa? Ahí, Bueno. ¿quién se da cuenta? ¿Quién puede ayudarla cuando pasan estas cosas? Bueno, ahí lo que me está planteando la persona que está escuchando es justamente lo que tiene que ver con la capacidad de adaptación, ¿no? O readaptación. Nosotros tenemos una capacidad de adaptación natural desde el punto de vista psicológico, pero claro, ¿qué pasa? Cuando eso es excedido también y yo en realidad todos los días me tengo que readaptar a lo que me está tocando vivir, yo empiezo a generar un desgaste. Puede ser que yo siga adelante, ¿no verdad? Pero mi motor a la larga se termina fundiendo.
Y en ese tipo de circunstancias quizás es interesante poder hacer una intervención, capaz que la persona pueda consultar y hacer un seguimiento psicológico o ir a algún espacio donde pueda hablar de lo que le pasa y canalizar, porque no quiere decir que porque yo no me esté quebrando y los demás no me ven quebrado, yo estoy perfecto por dentro. Cuidado con eso porque este tipo de fenómenos son como muy vidriosos en ese sentido, ¿no, verdad? Ahora, Adriana, por eso, y vuelvo a una pregunta anterior. Sí, cómo no. ¿No estaría bueno que las personas que trabajan, los médicos que trabajan en puerta, hablo de emergencias, Sí. tengan algún tipo de capacitación extra con respecto a estos temas de cómo detectar ciertas actitudes de los pacientes que van por otras cosas, para poder derivar y poder de repente conversar con ellos? Porque yo lo que veo es que la mayoría, lo que están más preocupados es por sacar, ¿no? Atiendo, saco, Exacto. y a veces demoras 2 horas para que te atiendan, estás 5 minutos, te sacan para afuera y ni siquiera te tocan, ¿no? O sea, para ver qué tenés. Entonces creo que acá tampoco se atiende. Y cuando somos uno de los países con mayor tasa de suicidios a nivel de América Latina, creo que a nivel de Estado, creo que esto sí que es una política de Estado, de poder ocuparse un poquito más de lo que es Sí, la salud claro. mental. Claro que sí, porque digo, de hecho, o sea, nos estamos, diríamos, suicidando, por mes son 53 uruguayos que se suicidan. Esos son los datos del Ministerio del Interior actuales y fíjense que son más uruguayos que se suicidan de los que fallecen lamentablemente por razones de accidentes de tránsito. Sí, sí, es un disparate. Es un disparate y lo que tú estás planteando es totalmente pertinente. De hecho, yo lo que sostengo claramente es, primero, sensibilizar muchísimo más. Hay un tema que tiene que ver con la condición médica y esto por supuesto no tiene nada que ver con diríamos, con los técnicos médicos, que tengo muchos amigos y demás, pero digo, tiene que ver con la escuela médica que está educada desde un origen a atender en la intervención en crisis exacta. Y este tipo de fenómenos hay que poder percibirlos antes de la crisis. Porque cuando acá intervenimos en la crisis, ya estamos interviniendo en el sujeto que ya está decidido a hacer un desastre. Sí, ya lo agarramos tarde. Exacto, entonces quizás lo que habría que hacer, sí, claramente, ni que hablar, pero habría que hacerlo. O sea, hay que empezar a efectivizarlo, sensibilizar más en esto de trabajar en el pre-crisis, ¿no? O sea, esto de, bueno, que capaz que el paciente no es que se quiere quejar por deporte, capaz que el paciente realmente le está pasando algo. ¿Y qué es lo que le está pasando? ¿Por qué tiene tanto malestar? ¿Por qué le está costando tanto llevar adelante determinadas cosas en su vida? ¿Por qué habla como habla? Fíjense que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya está hablando de lo que se llaman los intentos de suicidio terciarios. Esto es, a ver, ¿cómo les explico? El paciente no necesariamente a mí me tiene que decir que quiere realmente matarse. Puede pasar que el paciente quizás a mí me hable, y esto es lo que yo creo que hay que sensibilizar, y haga comentarios como, por ejemplo, me pasó tal cosa y me quiero matar, si me pasa esto me quiero matar. Que a veces uno lo escucha, vieron en discursos así, que habla en la calle, cotidianos y demás. Bueno, hay que atender ese tipo de señales también. Y esto capaz que parece muy exagerado, pero no se crean que están así. Porque en realidad a nivel inconsciente ya el paciente está expresando algo que tiene que ver con esto de, bueno, pero a ver, ¿cuánto vale su vida también, no? Capaz que no es tan comprometido, pero ya está diciendo algo que tiene que ver con el entorno o con lo referente a la muerte. Y hay que aprender a escucharlo. Esto que yo digo ahora al aire, que puede parecer una tontería, es muy significativo en un plano clínico. Y hay que poder escucharlo, ¿no verdad? Y hay que también poder captar qué valor el paciente le da a su vida. Porque en realidad es una vida, o sea, más allá de que yo al paciente lo atienda en la clínica, como quizás pueda pasar con muchas atenciones médicas que dicen, bueno, y yo no lo veo más hasta que vuelva. Pero bueno, pero a ver, es una vida, es una existencia, se están autoeliminando 53 uruguayos por mes, y realmente son cifras que están hablando de un malestar, que también están hablando de un malestar social que nos compete a todos, ¿no? O sea, Bueno, acá nos llega un mensaje ahora de una oyente, sí. Verónica, que dice, con respecto a lo que decíamos hace un rato, las puertas de emergencia no dan bolilla, por decirlo de alguna manera. Si decís que vas angustiado o deprimido, te dicen que vayas a un psiquiatra y se lavan las manos. Claro, el tema es que también después, como plantea Verónica, hay mucha resistencia a veces para poder ir a un técnico psiquiatra, ¿no verdad? Porque, a ver, nosotros los seres humanos naturalmente no nos gusta atendernos, esa es una realidad y es una realidad que juega en contra en este tipo de fenómenos.
En esos tipos de casos también, a ver, hay algo que hay que aclarar que me parece interesante, el planteamiento de Verónica para poder aclararlo. No nos quedemos solamente con lo que muchas veces nosotros desde la parte técnica